Dos mujeres, un camino fue una telenovela marcada por amores prohibidos, traiciones y secretos. Pero lo que pasó detrás de cámaras fue todavía más impactante. Mientras algunos de sus protagonistas lograron reinventarse y seguir brillando por décadas, otros enfrentaron duras enfermedades, pérdidas devastadoras y destinos que nadie vio venir. Incluso, hubo una estrella que apareció solo unos minutos en pantalla, sin imaginar que su vida terminaría en tragedia muy poco después. ¿Qué pasó realmente con el elenco que marcó a toda una generación? Hoy descubriremos el destino de los rostros que marcaron esta inolvidable historia. Había actores que necesitaban varias escenas para imponer su presencia. Enrique Rocha no era uno de ellos. Bastaba su voz profunda, su mirada severa y unos cuantos segundos frente a la cámara para cambiar por completo el ambiente. En la telenovela interpretó a don Ismael Montegarza, el poderoso patriarca cuya sed de venganza desencadenó buena parte de los conflictos de la historia. Era un hombre marcado por el rencor, capaz de convertir los secretos de su familia en una amenaza para todos los que lo rodeaban. Enrique nació el 5 de enero de 1940 en León, Guanajuato. Llegó a la actuación casi por casualidad, después de participar en un ensayo universitario que llamó la atención del director Juan José Gurrola. Tras debutar en teatro con Hamlet, apareció por primera vez en una telenovela en 1965, con La Mentira. Con el tiempo se convirtió en uno de los villanos más reconocidos de la televisión mexicana. Participó en producciones como Corazón Salvaje, El Privilegio de Amar y Rebelde, recibiendo 4 premios como mejor antagonista en su carrera. Falleció el 7 de noviembre de 2021, a los 81 años. Aunque circularon distintas versiones, nunca se confirmó públicamente una causa oficial. Su voz y su presencia permanecen entre las más inolvidables de la televisión mexicana. Pero don Ismael no era el único hombre capaz de despertar desconfianza. Cerca de él también se movían personajes más discretos, aunque igualmente difíciles de descifrar, como Enrique Iliades, interpretado por Claudio Báez, un personaje que se movía con cautela dentro de una historia donde las lealtades podían cambiar en cualquier momento. A diferencia de don Ismael, no necesitaba levantar la voz para generar tensión. Su manera contenida de actuar hacía pensar que detrás de cada palabra podía ocultarse una intención. Nació el 23 de marzo de 1948 en Guadalajara, Jalisco, y comenzó su trayectoria en las telenovelas en 1983 con Cuando los hijos se van. Desde entonces fue construyendo una carrera constante, especialmente en personajes de carácter, hombres severos o figuras relacionadas con los conflictos familiares. El público también lo recuerda por producciones como Rosa Salvaje, La Pícara Soñadora y El Privilegio de Amar. Su sobriedad le permitió mantenerse activo durante más de 3 décadas, incluso cuando no ocupaba el centro de las historias. Claudio Báez falleció el 19 de noviembre de 2017, a los 69 años. Aunque algunos medios mencionaron problemas respiratorios, nunca se confirmó públicamente una causa oficial. En medio de un elenco formado por actores experimentados, la aparición de Selena Quintanilla fue tan breve como inesperada. Solo participó en 2 capítulos de la telenovela, pero bastaron para que su presencia quedara grabada en la memoria del público. La cantante llegó a la producción junto a Los Dinos, inicialmente para interpretar algunas canciones. Sin embargo, el productor Emilio La Rosa decidió darle una pequeña participación como la novia de Ramiro Delgado. Era la primera vez que Selena enfrentaba diálogos, marcas de cámara y una escena romántica. Años después, reconocería que los nervios la obligaron a recibir ayuda para recordar sus líneas. Para entonces, temas como Amor Prohibido y Como la Flor ya impulsaban su popularidad en México. Selena soñaba con ampliar su carrera y explorar el cine, algo que comenzó a hacer con una breve aparición en Don Juan de Marco. Ese camino quedó interrumpido el 31 de marzo de 1995, cuando fue asesinada a los 23 años. Su paso por la telenovela fue corto, aunque suficiente para mostrar a una artista que todavía tenía mucho por descubrir. Mientras Selena representaba a una nueva generación que apenas comenzaba a conquistar la pantalla, Amparo Garrido llegaba respaldada por una trayectoria construida desde la infancia. Interpretó a Berta, un personaje secundario dentro de una historia dominada por grandes conflictos. Sin embargo, detrás de aquella aparición se encontraba una artista cuya voz ya formaba parte de los recuerdos de varias generaciones. Amparo nació el 17 de octubre de 1929 en la Ciudad de México y comenzó a actuar siendo niña en la compañía teatral de su abuelo. Más tarde encontró en la radio y el doblaje 2 caminos que marcarían profundamente su carrera. Participó en las versiones en español de clásicos como Dumbo, Bambi y La Dama y el Vagabundo.
aunque su trabajo más recordado fue la voz de Blancanieves. También apareció en producciones como Muchachitas, Teresa y Cuidado con el Ángel. Falleció el 9 de enero de 2025, a los 95 años, después de sufrir complicaciones de salud tras una fractura de fémur. De una artista que creció entre teatros y estudios de grabación, el recorrido ahora nos lleva hasta una estrella internacional que dejó Hollywood para convertirse en el protagonista de esta historia, Erik Estrada, quien interpretó a Juan Daniel Villegas, alias Johnny, el conductor de camiones que quedó dividido entre la familia que había formado con Ana María y el amor inesperado que encontró en Tania. Era un hombre carismático y vulnerable, aunque sus mentiras y decisiones terminaron lastimando a quienes más lo querían. Erik nació el 16 de marzo de 1949 en Nueva York y creció en el barrio de East Harlem dentro de una familia de origen puertorriqueño. Antes de llegar a las telenovelas ya era una estrella internacional gracias a la serie de televisión Chips, en donde interpretó al oficial de policía Frank Ponch Poncherello. Sin embargo, detrás de aquella imagen de galán, también hubo momentos muy difíciles. Sufrió un grave accidente durante una grabación, en el que se fracturó varias costillas y ambas muñecas. Los fuertes analgésicos que recibió en su recuperación terminaron provocándole una dura dependencia, una batalla personal que afortunadamente logró superar. Aceptar el papel en la telenovela Dos mujeres, un camino le permitió reinventarse por completo, dándole la oportunidad de actuar en español y acercarse todavía más al público latino que ya lo conocía. Desde ese entonces, ha continuado activo participando en televisión, eventos y proyectos comunitarios. Dentro del círculo de Johnny también se encontraba Emiliano, un hombre que observaba con desconfianza los secretos de los Montegarza. Detrás de él estaba José Amado Flores. Aunque su papel no era de los principales, Emiliano llegó a sospechar que Tania ocultaba algún vínculo con Don Ismael, sumándose de inmediato a la tensión que rodeaba a la joven y a la poderosa familia Montegarza. Este talentoso actor había nacido en Tijuana en 1956 y tras mudarse a la capital para abrirse paso en el mundo del espectáculo, comenzó a ganar terreno en la televisión hasta convertirse en un rostro querido. Su gran oportunidad llegó cuando alcanzó una enorme popularidad interpretando al inolvidable Jagger en el fenómeno televisivo Cachún Cachún Ra Ra, y donde su personalidad y su gran sentido del humor lo convirtieron en uno de los estudiantes más recordados del programa. Más tarde, también formó parte de Muchachitas, otro de los grandes éxitos de su trayectoria, y es que tenía una naturalidad única que le permitía destacar e iluminar la pantalla, incluso cuando su personaje no ocupaba el centro de la historia. Después de este gran proyecto de horario estelar, tuvo una aparición en la telenovela Tú y Yo, la cual marcaría el cierre definitivo de una carrera que terminó de manera prematura. Trágicamente, falleció el 16 de octubre de 1997, a los 41 años de edad, víctima de una cirrosis hepática. Mientras la historia de este actor quedó ligada a esa generación que renovó la televisión juvenil, en ese mismo elenco brillaba Queta Carrasco, quien representaba una tradición mucho más antigua, construida durante décadas frente a las cámaras. Nacida en la Ciudad de México en 1913, Queta provenía de una familia profundamente vinculada al arte de la actuación. De hecho, su hermana Ada Carrasco también se convirtió en una figura legendaria de las telenovelas. Ella misma inició su carrera cinematográfica a comienzos de los años 60, llegando a participar en más de 40 películas, además de producciones icónicas como Vida Robada y Corazón Salvaje. Con el tiempo, su rostro se volvió tan familiar y entrañable que el público mexicano comenzó a adoptarla como la abuela por excelencia de la pantalla chica. Precisamente por eso, cuando llegó a Dos mujeres, un camino, sorprendió a todos al ser acreditada bajo el peculiar y oscuro calificativo de la abuela narcotraficante. Fue una aparición breve pero sumamente llamativa, rompiendo por completo con la imagen de mujer dulce a la que nos tenía acostumbrados. Poco después de este proyecto, realizó su última aparición en la telenovela Alondra. Trágicamente, falleció el 8 de agosto de 1996, a los 83 años de edad, cerrando su ciclo en este mundo sin que se difundiera públicamente una causa oficial de su partida. De esa aparición breve y singular, el relato regresa ahora al corazón del melodrama para enfocarnos en Ana María, la carismática esposa de Johnny. Interpretada por Laura León, la actriz convirtió a este personaje en mucho más que la típica esposa engañada. Le dio fuerza y dignidad a una mujer que sostenía a su familia mientras descubría que el hombre de su vida amaba a otra, demostrando que algunas heridas simplemente no cierran con una reconciliación. Detrás de esta interpretación estaba una mujer que ya sabía lo que era brillar,
Nacida el 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco, Laura ya contaba con una sólida carrera en la música y la actuación. Conocida cariñosamente como La Tesorito, se había ganado al público gracias a su estilo tropical, su personalidad desbordante y canciones que se convirtieron en auténticos himnos populares. Esta producción representó su primer gran protagónico televisivo y la oportunidad perfecta para unir sus dos pasiones, ya que además de encabezar el elenco, prestó su voz para interpretar el icónico tema principal de la telenovela. Tras este rotundo éxito, su carrera continuó en la cima con producciones inolvidables como El Premio Mayor y Mujeres Engañadas, alternando siempre los sets de grabación con sus giras como cantante. En años recientes, su vida personal no ha estado exenta de polémicas, enfrentando fuertes rumores sobre una supuesta pérdida de memoria que ella misma se encargó de desmentir de inmediato. Incluso, cuando fue vista ingresando a un hospital en 2024, se aclaró rápidamente que solo se trataba de una revisión médica de rutina. Lejos del drama familiar que enfrentaba Ana María, en la carretera surgían peligros mucho más directos, y uno de ellos tenía el rostro de José Luis Rojas. En la telenovela interpretó a El Comanche, uno de los mejores amigos y consejero de Johnny. Aunque su participación fue secundaria, Rojas tenía la enorme capacidad de inyectarle carisma y naturalidad a su personaje, volviéndose reconocible para el espectador con apenas unas cuantas apariciones en la pantalla. Y es que su carrera estuvo construida precisamente sobre esa versatilidad para encarnar personajes de reparto entrañables y populares. A comienzos de su trayectoria, el actor llegó a compartir créditos con el mismísimo Cantinflas en la emblemática película El Patrullero 777. Años más tarde, se consolidaría en la televisión mexicana bajo el inolvidable apodo de Cachito en El Premio Mayor, otra de las exitosas producciones de Emilio La Rosa, y mucho tiempo después continuaría vigente trabajando en proyectos como Libre para Amarte. La historia de este actor llegó a su fin durante la madrugada del 16 de abril de 2017 en la Ciudad de México. Aunque la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su partida, los detalles exactos de su fallecimiento se mantuvieron en la intimidad, ya que nunca se hizo pública una causa oficial. La carretera también fue escenario de un encuentro muy distinto, el instante en que Tania apareció en la vida de Johnny. Detrás de ella estaba Bibi Gaitán. Aquel encuentro convirtió a Tania en la segunda mujer del gran conflicto amoroso de la historia. Al principio desconocía que Johnny tenía esposa e hijos, y cuando descubrió la verdad, ya estaba profundamente enamorada. Gaitán le dio al personaje una mezcla de dulzura y determinación que evitó que fuera vista únicamente como la rival de Ana María. Esta querida actriz nació el 27 de enero de 1972 en Tapachula, Chiapas, aunque creció en Villahermosa, Tabasco. Su carrera comenzó en la música cuando se integró al grupo Timbiriche en 1989. Poco después dio el salto a la actuación con Alcanzar una estrella y Baila conmigo, donde conoció a Eduardo Capetillo. Mientras protagonizaba Dos mujeres un camino, se casó con Capetillo y quedó embarazada de su primer hijo. Su embarazo coincidió con la salida de Tania, quien murió tras interponerse para salvar a Ana María de un ataque. Después continuó su carrera como cantante y actriz, aunque con apariciones más selectivas. En 2019 regresó a los escenarios como Velma Kelly en el musical Chicago en México. En el otro extremo del conflicto se encontraba la nueva generación de los Montegarza. Allí aparecía Ricardo, interpretado por Rodrigo Vidal. Hijo de don Ismael, Ricardo Montegarza había crecido dentro de una familia dominada por el rencor y las consecuencias de una antigua venganza. Su relación con Graciela lo llevó a uno de los conflictos sentimentales más importantes de la nueva generación, especialmente cuando ella quedó embarazada y ambos terminaron atrapados entre los intereses de sus familias. Rodrigo Vidal nació el 16 de marzo de 1973 en la Ciudad de México. Comenzó a actuar siendo adolescente y debutó en televisión a los 16 años en la telenovela Cuando llega el amor. Poco después apareció en Baila conmigo, aunque fue Ricardo Montegarza quien terminó consolidándolo como una de las jóvenes promesas de las telenovelas. Su trabajo en este melodrama fue reconocido en 1994 con el premio a Mejor Actor Joven. A partir de entonces, mantuvo una carrera constante en producciones como El Premio Mayor y Salomé, antes de ampliar su trabajo hacia la producción y la dirección. En años recientes, también reveló que vivió un serio problema de salud tras aplicarse un medicamento para adelgazar, una experiencia que puso en riesgo su vida. La historia de los Montegarza estaba marcada por el conflicto. La llegada de Bronco, en cambio, trajo música, humor y una figura especialmente querida, José Luis Villarreal, Choche,
Dentro de la telenovela, los integrantes de Bronco aparecieron interpretándose a sí mismos, reflejando el enorme momento de popularidad que vivía la agrupación. Choche incluso tuvo una pequeña historia romántica con Anadela, a quien intentaba conquistar con su simpatía habitual. De esa trama surgió una escena que años después tendría una vida inesperada en Internet, acercando su rostro a generaciones que quizá nunca vieron la novela. José Luis Villarreal nació el 3 de febrero de 1957 en Monterrey, Nuevo León. Como baterista de Bronco, participó en algunos de los mayores éxitos del grupo y se ganó un cariño especial por su personalidad alegre y su cercanía con los niños, que dieron origen a personajes como Choche Man. Los problemas de salud comenzaron a alejarlo de los escenarios en 2011. Falleció el 30 de septiembre de 2012 en su casa de Apodaca a los 55 años, debido a una cirrosis hepática. Mientras Choche aportaba humor y calidez a la producción, una joven actriz comenzaba a mostrar la intensidad que años después la convertiría en un fenómeno popular. Itatí Cantoral, quien interpretó a Graciela, la mejor amiga de Tania y la hija de Amalia. Su historia quedó atrapada entre los sentimientos de Ricardo Montegarza y la posibilidad de encontrar junto a Ángel una vida lejos de los conflictos familiares. El embarazo de Graciela terminó por hacer todavía más compleja una relación marcada por las dudas y las presiones. Detrás del personaje estaba una joven actriz que ya comenzaba a destacar por la intensidad de sus interpretaciones. Itatí nació el 13 de mayo de 1975 en la Ciudad de México y creció rodeada de música y actuación, como hija del compositor Roberto Cantoral y de la actriz Itatí Zucchi. Tras prepararse en el Centro de Educación Artística de Televisa, apareció en producciones como Muchachitas y De Frente al Sol. Su trabajo como Graciela le consiguió una nominación como Mejor Actriz Joven en los premios TV y Novelas de 1994. Poco después, llegaría Soraya Montenegro en María, la del barrio, el personaje que la convirtió en un fenómeno internacional. Aún así, Itatí no quedó limitada a aquella villana y continuó desarrollando una amplia carrera en televisión, cine y teatro. Si ella apenas comenzaba a construir su camino, Elizabeth Dupeyron ya llevaba prácticamente toda una vida frente a las cámaras. Cuando interpretó a Amalia Núñez de Toruño, Elizabeth ya conocía los escenarios desde mucho antes que gran parte del elenco. Amalia era la madre de Graciela, una mujer involucrada en las tensiones familiares y sentimentales que terminarían afectando el futuro de su hija. Nació el 14 de enero de 1951 en Teapa, Tabasco. Comenzó a trabajar siendo niña y prácticamente creció frente a las cámaras. Su trayectoria pasó por clásicos del cine mexicano como Macario y Hasta el viento tiene miedo, antes de consolidarse en televisión con producciones como Colorina y Cañaveral de Pasiones. Además de actuar, desarrolló una faceta como escritora y creó proyectos para teatro y televisión. Su vida, sin embargo, quedó marcada por una pérdida devastadora. En 2015, falleció su hijo Ramsés. Tiempo después, reveló que padecía Parkinson y que fue sometida a una extensa cirugía, durante la cual le implantaron un estimulador cerebral para ayudarla a controlar los temblores. Y cuéntame, ¿qué actor o personaje de Dos Mujeres, un camino recuerdas con más cariño? Déjalo en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias como esta. Esto fue el Puck Stalker. Nos vemos en el próximo video.